¿Me creerías si te digo que un ron de canela se hace con puré de papa? Yo no sé si me creería, pero yo, que vos, me quedo viendo el video para ver cuál es el secreto de esta receta. Bienvenidos, soy Marina y esto es Cocción Doble, donde primero cocino yo para que después cocines vos en tu casa. En el video de hoy vamos a hacer rol de canela y como toda receta que tiene su truquito, este tiene un ingrediente que es poco usual para preparaciones dulces, que es puré de papa. Puedes usar papa natural y hacer puré o comprar puré seco o escamas y hacer el puré hidratado nuevamente. El puré de papa la verdad que es poco frecuente en las preparaciones dulces, pero vas a ver que la masa queda distinta porque le va a aportar mucha humedad y se va a conservar por un par de días con mejor consistencia y mejor textura. Igualmente este tipo de preparaciones a mí me gusta comerlas en el día o al día siguiente, a lo sumo 2 o 3 días y darle un toquecito de horno. Ahora vamos a ver el paso a paso para preparar esta receta, pero te recomiendo que te quedes hasta el final del video, así te doy algunos secretitos extra. Vamos a tener que preparar 2 bowls. En uno vamos a hacer los secos y en otro vamos a hacer los líquidos. Arrancamos primero con los secos. Vamos a pesar. Por un lado, harina común, si es 4 ceros mejor. Si no puede ser 3 ceros, no hay problema. Vamos a pesar 200 gramos. En esto sí tratemos de ser bastante exactos con las cantidades que vamos a usar para que no se alteren las proporciones. Perfecto. 200 de harina. Ahora vamos a agregar escamas de papa o puré en escamas. Este producto, que puede parecer algo extraño, para preparaciones dulces le va a dar mucha humedad a la masa y van a notar realmente la diferencia con una masa hecha 100% de harina. Le vamos a agregar 30 gramos. Perfecto, entonces teníamos 200 de harina y 30 de puré en escamas. Lo último que nos falta para esta parte de secos es pizca de sal. Sería aproximadamente media cucharadita de té. Esto lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar ahora un segundo de lado mientras preparamos la parte de los líquidos. Lo único que voy a pesar de esta parte líquida es la leche. Vamos a poner 50 centímetros cúbicos o 50 gramos, ahí. Y a esto le vamos a agregar un huevo. En total nos tienen que quedar entre 100 y 120 de líquidos. Este huevo es un poco pequeño, así que vamos a agregarle un poco más de leche para que nos quede 100, como les decía, 110, 120. Vamos a intermediar y hacer un 115. Listo, por ahora no vamos a pesar más. Vamos a agregar levadura. Yo voy a usar levadura fresca, un cuarto de cubito. El cubito trae 50 gramos, por lo tanto estaríamos poniendo 12 aproximadamente. Si quieren pesar, obviamente aprovechemos que teníamos la balanza, pesamos 12 gramos. Bueno, esta es la parte líquida principal y lo que vamos a agregar ahora es una cucharada al ras de miel. Ahí. Si no tienen miel, no se preocupen, no pasa nada. Vamos a mezclar esto para disolver un poco la parte de los granitos de levadura fresca. Si no tienen levadura fresca, porque no suelen hacer preparaciones, tal vez es más práctico que usen y tengan en la heladera levadura seca. Cuando trabajan con levadura seca, la proporción es: por una parte de levadura fresca usaríamos media de levadura seca. Entonces nosotros estábamos usando 12 gramos de levadura fresca, utilizaríamos 6 gramos de levadura seca. Bueno, tenemos esto, no es necesario que esté perfecto, pero un poco disuelto. Y yo me reservé esto acá de costado porque lo que voy a hacer es, para que empiece a activar la levadura, ponerle un par de cucharadas de esta parte seca
y lo vamos a dejar aproximadamente 15 minutos. Las masas que tienen más proporción de azúcar y de huevo hacen, comparado con una pizza por ejemplo, que es casi harina y agua y levadura, son masas más pesadas y a la levadura le va a costar un poco más accionar. Entonces lo importante es que empiece a activar antes de que preparemos toda la masa. Acá me está faltando el azúcar común que va a endulzar la preparación, que le vamos a poner en esta parte seca, pero no vamos a poner mucho porque en realidad la cantidad principal de azúcar va a estar en el relleno. Así todo, y para darle un toque vamos a poner cucharada sopera, 1, 2. Y otra cosa que puedes ir adelantando, si sos ansioso como yo, es ralladura de naranja, que la vamos a poner en la mezcla de la levadura. Puede ser también de limón. A mí me parece que con la combinación de relleno que le vamos a poner, de canela, nueces, un poquito de manzana y azúcar negro o azúcar orgánico, queda mejor con la naranja, pero eso es a gusto. Ahí rallamos, siempre rayen solamente la parte de color porque después la parte blanca es más amarga y no queremos aportar lo amargo, sino la parte bien de la esencia de la fruta. Perfecto, vamos a sacar todo esto, así aprovechamos todo. Y algo que no puede faltar es la esencia de vainilla. Vamos a agregar un chorrito, 2 cucharaditas aproximadamente. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que esto empiece a levantar porque está burbujeando. Así que mezclamos un poco. Lo pueden dejar así líquido o pueden agregarle una cucharada más de la parte de los secos para ver cómo va reaccionando la levadura. Si está esto un poco más consistente, van a notar más cómo leva. Así que vamos a dejar esto 15 minutos para poder agregarlo a esta parte y generar la masa. Una vez que pasaron los 15 minutos van a ver cómo cambia esto, que se nota súper esponjoso. De hecho, si lo mueven, van a escuchar el aire como se va rompiendo las burbujitas. Además de eso, huele súper fuerte a naranja, está divino. Así que lo que vamos a hacer ahora es formar la masa. Teníamos acá entonces harina, el puré en escamas o papa en escamas, la pizca de sal y las 2 cucharadas de azúcar. Voy a terminar de mezclar bien y vamos a poner esta preparación en la parte seca. Vamos a usar todo, sacar todo bien para que nos alcancen las cantidades y no nos quede ni más blanda ni más dura la masa. Perfecto. Ahora vamos a empezar a mezclar. Primero en el bowl pueden ir como dividiendo así con la cuchara para que esta esponja que se formó se vaya intercalando con la harina y vaya formando la masa. Y una vez que tengamos esto, lo vamos a bajar a la mesada para amasarlo bien. Esta masa sí necesita tener el gluten bien desarrollado. Ahí. Ahora que tenemos esto, a la mesada y empezamos a amasar. Van a ver que es una masa bastante firme y además tiene una textura que la van a notar cuando la estén amasando, que es por el puré de papa, por las escamas, que como todavía no están hidratadas, tienen una textura distinta, como más granulada. Pero no se preocupen que con el amasado va a ir pasando. Bueno, tengo la masa entonces, la estoy abriendo un poco porque el ingrediente que nos falta agregar es manteca. 25 gramos de manteca. Puede estar a temperatura ambiente
No les recomendaría que lo pongan pomada cuando está bien blandita, porque lo que va a pasar es que se nos va a pegotear demasiado. Yo la estoy poniendo directamente en la heladera. Lo prefiero, por más que tarde un poco más en incorporarlo, para que no se me ablande tanto. Entonces vamos a empezar a amasar. Van a ver que al principio se rompe bastante la masa, no es nada elástica, pero es importante que nos tomemos el tiempo de amasarla hasta que se vuelva elástica. Ahora está así y vamos a amasarla para ver cómo queda. Vamos 2 minutos de amasado. Está mucho más suave, ya no se sienten las escamas de la papa y si les tiro ya ofrece más resistencia, pero se sigue rompiendo un poquito, así que vamos a seguir. Esto tiene 1 minuto más de amasado, está mucho más suavecita y ya podríamos ir cambiando un poco la forma de amasado para ya empezar a dejarla descansar. No fermentar del todo porque es el último paso, pero por lo menos que eleve. Vamos a empezar a golpearla. Lo que hace esta parte de los golpes es suavizar la masa y hacer que el gluten se distienda. Es decir, que la masa relaje. A medida que van golpeando se van a dar dando cuenta que la masa cada vez está más blandita. Esto no va a reemplazar al tiempo que la vamos a dejar descansando, pero van a notar cómo va cambiando. Vamos a darle unos 20 golpes. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer el primer descanso de la masa. Yo voy a formar levemente como un bollito para que ya me quede con la forma que necesito. Voy a agarrar el mismo bowl donde había hecho la mezcla, voy a poner la masa y la voy a tapar con film. La vamos a dejar otra media hora. La idea de taparla y que no quede al aire es que no se vaya secando. No es necesario que lo dejen en un lugar muy tibio porque no queremos que desarrolle, sino que descanse. Para el relleno vamos a retomar el uso de la balanza. Yo lo voy a usar para mostrarles las proporciones, pero no es necesario que sea tan exacto porque el relleno no nos va a variar tanto la preparación. Sí, tengan en cuenta que lo que puede llegar a variar es que si le ponemos demasiado no nos cierren los rolls, o si le ponemos muy poco quede con poco sabor. Vamos a poner aproximadamente 50 gramos, ya que lo estoy pesando lo vamos a hacer más exacto. 50 gramos de nueces. Yo tengo nueces mariposa, entonces lo que voy a hacer es romperlas un poco, porque si las pongo enteras no me va a permitir hacer el roll, va a ser complicado para cortarlos en el armado y además va a ser un poco más complicado para comerlo. Entonces, por más que nos gusten mucho las nueces, por ahí es preferible cortarlas un poco y después, si quieren que se note que tiene nuez, le ponemos una nuez mariposa arriba de cada uno de los rolls. Pero para el relleno, por lo menos, vamos a quitarlas. Podrían haber tenido nueces que es media mariposa y también lo pueden usar tranquilamente y lo pican menos. La nuez mariposa es esta. De cada nuez con cáscara salen 2 nueces. O sea, están así, salen 2 nueces mariposa, y si no, después las que se compran media mariposa o en cuartos es la mariposa partida en 2. Es esto partido a la mitad. Bueno, tenemos esto. Después vamos a agregar azúcar. Puede ser azúcar común, pero si tienen, estoy abriendo mi bolsa de azúcar mascabo. Si tienen azúcar mascabo o azúcar negra, azúcar rubia, azúcar orgánica, va a quedar mucho mejor. Más allá de que dé un color más intenso, le da sabor más
miel o caña de azúcar. Esta azúcar lo que tiene diferencia es que no está tan refinada. Si es un rol de canela, no le puede faltar la canela. Vamos a usar canela molida. Para esta cantidad le pueden poner desde una cucharadita de té en adelante. Yo voy a poner bastante porque si es un rol de canela, a mí me gusta que tenga mucha. Y después lo que vamos a agregarle es galletita molida. Pueden ser galletitas de vainilla, de coco, las que tengan. Obviamente si tienen algún sabor les va a variar el gusto. Son 25 gramos aproximadamente, no es necesario que sea exacto. Y esto directamente con las manos lo vamos a moler un poco. ¿Para qué es esto? Para que nos dé un poco de consistencia en el relleno. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos poniendo azúcar en el relleno, cuando lo pongamos en el horno, el azúcar se va a derretir. ¿Y qué va a hacer? Se va a tratar de escapar, y de hecho se va a escapar si nosotros no le ponemos algo que lo contenga. Entonces nos va a generar un rol vacío. Está como todo la espiral de masa, y en el medio tiene gusto, pero no tiene sustancia, digamos, no tiene producto. Entonces le vamos a poner unas galletitas molidas que van a ir absorbiendo el líquido. Esta es la parte seca del relleno. Vamos a correr la balanza y esto termina en esta parte. Pero cuando vayamos a rellenar, a hacer los rolls, yo le voy a agregar una manzana cortada en cubitos. Si es un rol de manzana, le pondremos más proporción de manzana. Para mí es rol de canela con nueces, pero esta manzana le va a agregar humedad y un sabor que por más que no se note mucho la fruta en sí, se va a notar que tiene algo especial. Acá tenemos la masa con media hora de descanso. A ver que si le ponen un dedito queda marcado, eso significa que la masa relajó. Vamos a sacarla. Es increíble el aroma que tiene de la naranja. Vamos a poner un poco de harina, intentemos no poner mucha, en la mesada, y lo que necesitamos formar es un rectángulo. Entonces vamos a intentar no hacer un círculo como si fuera una pizza o una tarta. Para eso yo lo que les recomiendo es ir marcándola desde que tenemos el bollito. Vamos a ir aplastándola ahí y tratando de generar una forma un poco más rectangular. No es necesario que sea perfecta, pero más o menos ahí. Vamos a estirar primero para este lado y después las puntitas. Lo que podemos hacer es estirarlas ahí. ¿Ven? Que ya nos queda un poco más rectangular. Lo podemos forzar un poco para que nos quede de la forma que queremos. Así después todos los rollitos de canela nos quedan del mismo ancho. Si no, nos va a salir de esta punta, si nos queda la forma así, esta punta no la llegamos ni a enroscar, si la forma fuera así, y nos queda mucho más finita. Entonces, para aprovechar toda la masa, vamos a estirarla ahí, pareja. Y para el otro lado, así tenemos el ancho necesario para poner el relleno. Estoy estirando aproximadamente de 5 milímetros y esto tiene 20 por 30. Ahí. Vamos a estirarla un poquito más para este lado para llegar a dar bien la vuelta. Fíjense que yo le pongo poca harina, pero la masa no se pega. Ahí, como ven, le dedico un tiempito a esto para que me quede parejo. Entonces nos queda de 20, 35 por 25. Vamos a dejarla un segundo acá para que vuelva a relajar. Y mientras ya le vamos poniendo el relleno. Antes de ponerle la mezcla que habíamos preparado, que es esta, que tiene la canela, azúcar mascabo, las nueces y las galletitas, vamos a untar 2 cucharadas aproximadamente o cucharada y media de queso crema. Esto le va a dar untuosidad y además va a hacer que todo el relleno se amalgame. Así que
lo voy a estirar, pero siempre vamos a dejar una franja acá libre, porque cuando enrollemos de acá hacia allá, necesito que la última parte del armado me quede sin relleno para que no se desarme y cierre el rollo. Así que vamos a estirar primero el queso. Ahí está. Sí, lo voy a estirar bien hasta el borde porque quiero aprovechar, como les decía antes, hacer todos los rollos que pueda sin desperdiciar los bordes de masa y que todos queden parejos, porque si no los del medio van a tener de todo y los de los bordes no les va a tocar nada. Listo. Tenemos entonces, por un lado, el queso. Por otro lado, el relleno, esta parte seca. Voy a poner ahí más o menos pareja. Vamos a estirarlo. Ahí. Perfecto. Y después lo que nos falta, que yo les había mencionado, es una manzana. La voy a cortar en cubitos acá de costado y la vamos a agregar. Primero la voy a pelar. Pueden dejarla igual con cáscara porque como son pedacitos chiquitos le va a aportar algo de textura, no pasa nada, pero yo en este caso elijo pelarla. Mientras la masa sigue ahí reposando y nos sirve ese tiempo porque lo que va a hacer es que cuando hagamos el rollo esté bien relajada y no vuelva. Así que no es que me olvidé de cortar la manzana, sino que aprovecho el tiempo para eso. Y los costaditos por acá. Vamos a cortar cubitos de 1 centímetro aproximadamente y los vamos a ir distribuyendo en el relleno, siempre dejando esta parte libre para poder enrollar. Ahora lo que tenemos que hacer es enrollarlo. Lo vamos a enrollar de acá hacia allá. Primero vamos a agarrar el bordecito, vamos a tironear un poco y vamos a tratar de hacer el primer pliegue o primer vueltita. Ahí. Apretamos un poquito, no pasa nada si se nos va un poco del queso en este caso. Y después, para seguir enrollando, no es que yo levanto de acá y enrollo de una, sino que voy tironeando levemente hacia atrás y enrollando, y lo voy haciendo parejo. Tironeo, enrollo, tironeo, enrollo, y vuelvo desde el mismo lugar. Así me aseguro que todo quede parejo. Tironeo, enrollo, y voy apretando un poquito porque como el relleno está bastante suelto, queda espacios de aire en el medio y eso me permite apretar, que la masa vaya entrando, ven cómo se va marcando, y aprieto para que después no se me desarme todo. Tironeo, enrollo. Esto no lo hagan ustedes, sigan para allá, pero yo lo voy a traer un poco para acá para que me quede mejor y se pueda ver mejor. Y ahora nos queda la parte del cierre. El cierre vamos a aplastar un poco la masa para que nos quede más finita y por las dudas, para que pegue bien, yo le voy a poner apenitas de agua. Ahí. Y lo mismo, tironeo, enrollo, ahí. Y ahora vamos a apretar un poco, pero no enrollando así porque se nos va a afinar y se nos va a alargar. Lo que hay que hacer es apretar en el lugar. Ven que esto nos queda bien pegado. Ahí. Ahí está perfecto. Y lo vamos a dejar reposando acá mismo. Apenitas de harina. Lo vamos a dejar 5 minutos para que se arme bien el rollo. Mientras preparamos la fuente. Vamos a preparar la fuente donde los vamos a cocinar. Yo tengo una fuente donde calculé que me van a entrar las 8 porciones, que es en la cantidad que lo vamos a cortar. Le voy a poner un chorrito de aceite. Le pueden poner manteca, no hay problema. Y vamos a poner un papel manteca y vamos a
en aceitar también la parte de arriba del papel manteca. Podrían hacerlo sin papel manteca, pueden hacerlo también en una fuente teflonada o en unos moldes de silicona. Como tiene bastante azúcar adentro, va a ir cayendo y va a armar un caramelizado. Entonces el peligro es que, tampoco es un gran peligro, no pasa nada, pero si podemos evitarlo mejor, es que se nos peguen un poco. Entonces con el papel manteca nos aseguramos que eso no pase. Así que vamos a dejar esto de costado, vamos a traer nuestro rollo para acá y yo lo voy a cortar. Estas cantidades nos alcanzan para hacer 8. También podrían hacer 6 más altos, que quedan muy ricos, pero como tenemos mucho relleno, ahora lo voy a mostrar cuando lo corte, la parte del medio de la masa cuesta bastante que se cocine porque empieza a derretirse todo el azúcar y a largar líquido, a soltar líquido la manzana. Entonces lo que va a pasar es que nos va a quedar medio pegajoso y va a parecer cruda. Entonces es preferible tal vez que lo hagamos un poco más bajito, pero que esté bien cocido. Tampoco pasado, pero bien cocido. Bueno, mientras les sigo hablando yo no dejo de pasarle la mano así porque me voy asegurando que tenga todo el mismo ancho parejo. Y lo que vamos a hacer para cortar piezas iguales es primero marcar el centro. Si son muy detallistas lo pueden medir. Vamos a marcar el centro, después el centro de cada mitad, ahí tenemos 4, y después el centro de cada cuarto y nos quedan 8. Yo lo marqué y no lo corto de una porque después voy viendo que, por ejemplo, esta me quedó muy ancha, entonces lo puedo corregir. Entonces cortamos directamente para abajo, sosténganlo un poco mientras lo cortan para que no se deforme porque si no se va a aplastar. Ahí. Ahí. Volvemos a formar como les decía recién y voy a sacar una del medio para que vean lo que les decía de esta parte que es masa. O sea, esto gira acá, viene la masa acá y gira hasta acá. Si nosotros hacemos que el cilindro sea muy alto, esta parte del centro de la masa puede llegar a quedar cruda o que parezca cruda por más que esté cocida por el tiempo que está en el horno. Así que por ahí es preferible hacerlo un poco más bajito. Tengo la fuente y todo esto que queda al aire se va a pegar en la fuente, por eso ponemos el papel manteca. Otra opción es, vieron que habíamos terminado el rollo sin relleno, es despegar un poco esto. Estoy eligiendo de qué lado lo voy a hacer. Tironear un poco y taparlo un poquito, no es necesario que sea exacto. Ahí. Y lo ponemos a cocinar así. Ahí. Va de nuevo. Estamos como deshaciendo lo que hicimos, pero nos va a servir. Abro acá. Tapo. Y apoyo. Los pedacitos que van cayendo, obviamente los volvemos a poner encima. Las puntitas en general son más fáciles de cerrar porque ya era como la punta del cilindro y no tenía tanto relleno a la vista. Ahí despego esta parte. Ahí. Y tapo. Y así con todos. Esto, si están muy apurados por comerlos, ya los pueden poner en el horno. Y si no, lo ideal sería que los volvamos a dejar levar porque recién estuvimos manipulando la masa. De hecho, la seguimos manipulando y las tiramos bastante finitas, así que todo el fermentado que había tenido se fue yendo un poco. Esta pegó muy bien, está más complicada de encontrar. Ahí las vamos a poner y las vamos a emparejar. Si les quedaron desparejos los cortes, yo estoy viendo por ejemplo que este es más ancho que este. Las más grandes las vamos a poner en las puntas porque el calor va a cocinar más en los bordes, entonces ponemos las más grandes en las puntas y resguardamos en el medio las más chiquitas. Los voy a acomodar un poco como para que hagan una basecita. Estoy aplastando muy suavecito
La idea es que no estén muy pegadas unas a las otras porque después va a elevar y se van a pegotear demasiado, pero tampoco que estén muy separadas porque cuando entren en contacto va a hacer que no se haga costra por todos los bordes y va a mantener más la humedad. Así que esto le voy a poner un film y lo vamos a dejar entre media hora y una hora a que la masa vuelva a elevar. Ya están listas para ir al horno, les voy a sacar el film y si se fijan ya están en contacto unas con otras, una al ladito de la otra y nos falta que se toquen enfrente, pero ahora cuando las saquemos del horno van a ver que siguieron levando en la cocción. Mientras se cocinan vamos a preparar la cubierta. Entonces, para la cubierta vamos a poner en un bowl nuestra pasta de avellanas casera. Vamos a poner 2, 3, 4 cucharadas y a esto le voy a agregar primero queso crema. Si no tienen queso crema puede ser crema. Esto es lo que le va a dar la untuosidad. Vamos con 2 cucharadas y vamos a mezclar todo esto. Nos va a quedar una pasta bastante densa porque la idea es que se derrita. Esto lo vamos a poner muy bien sale del horno, pero no queremos que se derrita tanto como para perderlo en el camino. Y después otra cosa que le vamos a agregar es azúcar impalpable. Vieron que dijimos que la masa no tenía mucho azúcar, es justamente por esto, porque la parte de arriba y el relleno tiene un montón de azúcar. Así que sobre esto vamos a agregar una cucharada sopera, porque esta cuchara que estoy usando es más chiquita. 2 cucharadas soperas. Esta cobertura, además de agregarles el glaseado que le da humedad, le va a agregar un montón de sabor porque es pasta de avellana. Si no quieren hacerlo o no prepararon la pasta de avellana todavía, lo que pueden hacer es igual cantidad de crema que de queso crema y de azúcar impalpable, y le pueden agregar ralladura de naranja o unos pedacitos de nuez. Pero bueno, esto es una alternativa que va a quedar súper rica. Así que ya tenemos esta pasta. Yo le voy a poner un ratito en la heladera mientras se cocinan los rolls, que van a tardar aproximadamente 30 minutos a 180 grados. Y cuando salga del horno vamos a agregarle esta pasta, que en la heladera va a tomar un poco más de consistencia. Acá tenemos los rolls recién salidos del horno. Si se fijan, tienen todo el relleno en su lugar, no quedó ahuecado. Si yo lo aprieto, tiene espacios libres y tampoco se cayó nada abajo. Eso es por la solapita que le hicimos de masa y además por las galletitas que le habíamos puesto adentro, que lo que hacen es contener el líquido que pueda tener el relleno. Esto está súper caliente, así que voy a intentar no quemarme, pero quiero separar uno para que vean que se despega súper fácil. También nos ayuda el papel de manteca y la base nos quedó con el pliegue de la masa. Súper importante entonces ese pliegue de la masa. Y ahora, mientras está caliente, tenemos que terminarlo con el glaseado que preparamos con la pasta de avellana. Vieron que yo les dije que lo ponía en la heladera, se nota el cambio de consistencia, está mucho más durito. Y lo que vamos a hacer ahora es a cada uno de los rolls ponerle una porción abundante de este glaseado. Parece que está súper duro y que se va a quedar ahí, pero con el calor que tiene el roll se va a ir derritiendo y en realidad va a cumplir dos funciones. Ahora esta masa, si se escucha, está levemente crocante. En general no es la idea de este tipo de rolls que esté crocante, se va a ir humedeciendo un poco con el mismo relleno y con esta cobertura. Y lo que les decía de la cobertura es que cumple dos funciones. Uno, humedecer todo esto y va a ir cayendo hacia los costados. Y otro es que va a rellenar los huequitos que nos pueden llegar a haber quedado adentro. Bueno, ahí está.
Yo voy a dejar uno solito para probar así y después el resto, cuidado con la fuente que está caliente, lo vamos a estirar ahí. No se desesperen porque no caiga en el momento, porque si nosotros lo ponemos y ya chorrea todo, significa que nos va a quedar todo en el fondo y no va a quedar en el rol. Entonces vamos a perder toda esa cobertura. Si lo dejamos así, en cambio, va a ir cayendo lentamente y a su vez el azúcar impalpable va a ir endureciéndose un poquito y va a quedar perfecto. Listo. Lo que pueden hacer ahora es sacudirlo un poco para que se estire y chequear ahí. Bueno, esto ya es muy a detalle, no pasa nada si no lo hacen. Estirarlo un poco para chequear que cuando se vaya derritiendo vaya cayendo por todo el borde. Perfecto. Así los dejamos. Cuando estén tibios ya los podemos probar. Terminamos el paso a paso. Son pasos sencillos, pero estas masas que son levadas te van a llevar un ratito de preparación porque necesitas que descansen, que eleven y llevan un ratito más de cocción. Pero la verdad que si me preguntas a mí, vale la pena prepararlo. ¿Cómo lo personalizamos? Podemos personalizarlo con alguna fruta distinta, si le queremos poner manzana, pera, durazno, de acuerdo a la época. Igual siempre que tenga una base de manzana está bueno porque la textura se mantiene bien en el horno, y por ahí si le ponemos pera, durazno o ciruela, por ejemplo, es un poco más acuosa y tenemos que tener cuidado, por ahí lo mezclamos con un poco de manzana. Y además, una recomendación extra que te dejo es que no pongas esas frutas que estén muy maduras. Es preferible que estén un poquito verdes para que sean un poco más duras. Puedes también jugar con las frutas secas que le pongas. Le puedes poner nueces, almendras, castañas, avellanas, pasas de uva rubias, negras, obviamente sin semilla, para que nos encontremos ahí con las semillas entre medio cuando lo estamos comiendo. Y también en el glacé le podemos agregar algún toque de licor, por ejemplo, si nos gusta, o jugo de fruta. Y sí, ten en cuenta que si alguno de los ingredientes no te gusta, obviamente lo podés sacar. Por ejemplo, puedes hacer un rol de manzana sin canela y se llamará rol de manzana, o rol de manzana sin nada más porque odio la canela. Eso hacelo 100% a gusto, que es la gracia de hacerlo en casa, ¿no? Combinar los sabores como más nos gusten. Si te gustó el video, déjame tu like y quiero leerte en los comentarios a ver si hiciste la receta, si le sacaste la canela, porque hay un montón de gente que no le gusta la canela, y contame además cómo la personalizaste. Y si querés ver algún otro video y alguna otra preparación que tenga algún ingrediente que decís, medio raro esto para algo dulce, te voy a dejar el link de los bombones de garbanzo. Suscríbete a Cocción Doble y activa la campanita así te llega la notificación cuando subo nuevas recetas. Y ahora vamos a cocinar.